a todos, gracias por conectarse con nuestro espacio El Doctor Responde. Hoy tenemos un tema muy solicitado y muy especial. Vamos a hablar sobre cardiología. Pregúntele lo que usted quiera al cardiólogo. Es como una consulta con uno de nuestros cardiólogos. Para eso tenemos al doctor Eduardo Echeverry. Él es cardiólogo de nuestra clínica y líder del programa de falla cardíaca y trasplante cardíaco. Así que, doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, buenas tardes a todos. Bueno, encantado de estar aquí en este espacio para resolver las dudas siempre muy frecuentes relacionadas con el corazón. Así es, doctor, y para empezar, ya tenemos unas preguntas en stock. Nos pregunta Ana María Ramos desde Instagram, ¿la taquicardia es normal si es constante? Esta pregunta ha estado muy repetida. Ok, me imaginé que era posiblemente la primera pregunta, porque siempre es inquietante el tema de la taquicardia. La taquicardia es, o se define como la frecuencia cardíaca en reposo mayor a 100 latidos por minuto. Es importante saber que hay personas, o algunas personas vienen determinadas a tener una frecuencia cardíaca más altas que otras, sin que esto implique o indique necesariamente la presencia de enfermedad. Lo que está claro es que cuando el ritmo cardíaco está por encima de 100 latidos por minuto, casi siempre debemos estudiar o descartar. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Lady Rayo desde Facebook. Buen día, doctor. ¿La arritmia tratada con metoprolol será un tratamiento de por vida? Esa es otra pregunta que va muy ligada a la primera, y es toda la inquietud y la ansiedad que genera muchas veces el tema de la taquicardia o de las arritmias. Ahí tocaría definir bien qué tipo de arritmia tiene el paciente, o sea, cuál es el diagnóstico, y muchas veces, ligándolo, vinculándolo a la primera pregunta, puede ser una taquicardia sinusal sin que tenga una causa de base, pero que el paciente en su día a día percibe como molesta, ya que interfiere con sus actividades diarias, razón por la cual una opción podría ser, para aliviar o mejorar esos síntomas, el uso de algunos fármacos como el metoprolol, que no necesariamente debe darse de por vida, sino durante el tiempo que se pueda controlar los síntomas del paciente. Gracias, doctor. Nos pregunta Diana Rivera desde Facebook. Buenas tardes, doctor. Mi sobrino de 21 años está presentando síncopes. ¿Esto a qué se deberá? Bueno, ese es otro de los motivos de consulta más frecuentes en la consulta del cardiólogo. El síncope es una pérdida del conocimiento y el tono postural, que es transitoria y que es reversible, y que dentro de sus causas amerita siempre, dependiendo del riesgo del paciente, descartar que no haya una causa orgánica o una causa estructural en el corazón, es decir, que no haya una alteración en el corazón o que no haya una alteración del ritmo cardíaco. Casi siempre es por una causa diferente a esas, es decir, por una causa que llamamos vasovagal, que es por una incompetencia o una insuficiencia en el sistema o en los sistemas que regulan la presión arterial, y que hacen que una persona, cuando, por ejemplo, está mucho tiempo de pie o cambia súbitamente de posición, se pueda llegar a desmayar o a sincopar. Entonces, está claro que las causas pueden ser muchas, pero amerita siempre una evaluación por un especialista. Gracias, doctor. Nos dice Carolina Dosman, y es algo muy importante. Doctor, tengo una pregunta. Muchas personas están con temor a vacunarse por el efecto adverso que están estudiando con Pfizer y Moderna. ¿Qué les dirías para que no se desanimen con la vacunación? Bueno, prefiero no entrar en temas de pronto que no son muy de la especialidad mía, porque esto claramente es más del infectólogo. Con las vacunas, pues todos los días se está diciendo algo nuevo. Yo realmente no sé a qué efecto adverso se refieren en esta pregunta con estas dos vacunas, pero está claro que a nivel cardiovascular no hay en este momento ninguna evidencia o ningún efecto adverso que indique que no debemos vacunarnos, ¿ya? Es decir, es más el riesgo de la infección, porque puede ser muchas veces un compromiso de múltiples órganos o de múltiples sistemas lo que puede generar el COVID, y de hecho creo que más adelante seguro preguntarán por la posible afectación a nivel cardiovascular. Por lo tanto, desaconsejar una vacuna u otra en función del riesgo que pudiera tener al nivel cardiovascular, no, a la fecha no hay ninguna evidencia para hacer eso. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta y es relacionada a por qué hay personas que fallecen a causas del corazón haciendo deporte. Okay. Siempre estas alarmas se prenden más con lo que acaba de ocurrir en
en la Eurocopa recientemente con el jugador de Dinamarca, y es que en realidad la muerte súbita, tanto en atletas como en personas no atletas o no deportistas, es un tema de interés creciente y muy alarmante porque tiene muchísimo impacto mediático que una persona mientras va por la calle se caiga y muera súbitamente, y pues más aún cuando está en un partido de fútbol en medio de todas las cámaras y de los espectadores, pues esto genera aún más impacto. Realmente las causas de muerte súbita en el atleta casi siempre están asociadas a alteraciones cardíacas, ya sea estructurales, principalmente porque el corazón se vuelve grueso, una cardiopatía hipertrófica, o por alteraciones con arritmias que muchas veces no son evidentes en el ecocardiograma o en los exámenes que hacemos, sino que pueden ser alteraciones genéticas que conocemos nosotros como canalopatías, que muchas veces se manifiestan en el momento de máximo estrés durante la actividad física. Gracias, doctor. Nos pregunta una cuenta de comunidad Lactancia Informada desde Instagram: ¿a qué se debe tener corazón lento y cómo se puede manejar? Perfecto. Esta pregunta es entonces más o menos el opuesto o la antítesis de la pregunta inicial, y la respuesta va más o menos en la misma relación. La frecuencia cardíaca, así como la presión arterial y otros signos o constantes vitales, muchas veces viene determinado por defecto de nacimiento. Entonces hay gente que tiene frecuencia cardíaca en 56, 55 y no pasa absolutamente nada ni tiene una enfermedad. La bradicardia se define habitualmente como la frecuencia por debajo de 60 latidos por minuto, pero hay que evaluar en función del riesgo del paciente, si tiene síntomas, si esto interfiere con su vida diaria, la necesidad o no de hacer algún estudio. De lo contrario, vuelvo y te digo, por ejemplo, un deportista o alguien que tenga su ritmo cardíaco en 55 puede ser simplemente que esa es la frecuencia que él maneja o ella maneja y no requiere ningún tipo de intervención adicional. Vale, gracias, doctor. Nos pregunta Luciana Doncel desde Facebook: doctor, ¿a qué se deben las cardiopatías durante el embarazo y qué es el síndrome de George? Muy bien, entonces, en el embarazo realmente, más que una cardiopatía específica, puede haber una miscelánea o un conjunto de alteraciones donde aparecen las cardiopatías relacionadas con los trastornos hipertensivos del embarazo, algún problema previo que la mujer tuviera y que durante el embarazo, por todos los cambios hormonales, por el aumento del flujo sanguíneo, se puede hacer evidente y se puede manifestar, y puede muchas veces llevar a una condición que se llama la cardiomiopatía periparto, que es aquella cardiopatía o falla cardíaca o insuficiencia del corazón que se puede presentar en el momento del parto, de la cesárea, y que puede persistir hasta 6 meses después del nacimiento. No sé si se están refiriendo al síndrome de George como una alteración congénita y de origen genético, en la cual pueden haber malformaciones en el feto, en el bebé, craneofaciales, y alteraciones a su vez a nivel cardiovascular y neurológico. Pero pues digamos que esto sería ya del feto y no o del bebé y no de la madre. Gracias, doctor. Nos pregunta Vanessa Ríos desde Facebook: buenas tardes, doctor. Tengo una estenosis valvular pulmonar severa y tengo 29 años. Yo deseo quedar embarazada, pero me da miedo por esta patología. ¿Qué le podemos decir a Vanessa? Bueno, tengo la sospecha que una pregunta sobre una cardiopatía, sobre una valvulopatía en una persona embarazada se había hecho en un conversatorio previo, y el mensaje es el mismo. Dado que es severa y que esta es posiblemente una alteración valvular con la cual la paciente nació, es congénita, pues debe ser evaluada previamente por un grupo multidisciplinario que incluya un cardiólogo, que incluya el ginecólogo, y se consideraría desde el comienzo pues como un embarazo que requeriría una vigilancia especial. Ya muchas veces, y más con los avances y la situación actual en la cual podemos diagnosticar de manera oportuna las alteraciones valvulares y seguirlas durante el embarazo, esto no contraindica necesariamente embarazo o el deseo pues de quedar embarazado y de gestación, ¿vale? Vale, gracias, doctor. Tenemos una pregunta que nos han hecho muchas veces y está relacionada a las frecuencias cardíacas. Entonces nos preguntan: ¿un entreno de running es normal llegar a frecuencias de 201? Vale, es el tema de moda, y bueno, la verdad es que muchas veces en la consulta realmente
los pacientes jóvenes y sobre todo las pacientes, dada la casualidad, van con la pregunta del el pulsómetro o el reloj me mostró, el polar me mostró estas frecuencias, ¿qué hago? En realidad, el ejercicio aeróbico cardiovascular realizado en un rango de frecuencias cardíacas, digamos, uno tiene una frecuencia cardíaca máxima, que es una fórmula que se calcula en función de la edad, y digamos que uno durante el ejercicio puede llegar y puede superar esa frecuencia cardíaca máxima en un corazón pues presuntamente sano, ¿correcto? Lo que no está bien, digámoslo así, el problema no es llegar a la frecuencia cardíaca, sino hacer un ejercicio que todo el tiempo esté en ese rango, por encima del rango aeróbico de la frecuencia cardíaca, que se considera más o menos alrededor de un 75-80% de la frecuencia cardíaca máxima. Es muy importante que durante el ejercicio haya variabilidad conservada de la frecuencia cardíaca, es decir, que la frecuencia suba y puede subir a esos 205 o 210, pero lo importante es que se recupere y luego baje a un valor como el que mencionaba ahorita en un rango aeróbico, ¿ya? Si el ejercicio con un mínimo esfuerzo te desencadena o te desata una frecuencia cardíaca altísima y el paciente se queda en esa frecuencia durante toda la duración del entrenamiento, pues probablemente amerite una evaluación, una valoración, correcto. Vale. Tenemos una pregunta de Enrique Bermúdez desde Facebook. ¿Qué tiene que ver el cuidado de la dentadura y el corazón si los dos órganos son tan diferentes? Bueno, esa pregunta es muy buena. Hace un tiempo, más o menos unos 20, 30 años, empezó a trabajar en el rol del endotelio, que es, digamos, un órgano, que es básicamente todo lo que recubre los vasos sanguíneos en todo el cuerpo, ¿cierto? Y la asociación entre la disfunción endotelial, o sea, el daño de esa vasculatura, y la presencia de enfermedad periodontal, o sea, que las encías o los dientes en general tuvieran enfermedad. Y hubo muchos trabajos interesantes que asociaron esa enfermedad periodontal con el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares tipo infarto, angina. Entonces, digamos que por términos generales, el tener buena salud periodontal es un reflejo o está asociado a salud cardiovascular adecuada. Gracias, doctor. De pronto hay muchas personas que apenas se están conectando, entonces vamos a tener como unas preguntas un poco similares. Nos pregunta Juan CH desde Facebook. Otra pregunta que generan las arritmias, ¿se pueden controlar? ¿Existen estrategias o técnicas que las minimicen además de los medicamentos? Volvemos a hablar de arritmias cardíacas. Claro, es un tema muy amplio que, como digo, no vamos a entrar en detalle, pero dependiendo del diagnóstico, del tipo de arritmia, se propone un tratamiento que inicialmente siempre debe ser farmacológico con medicamentos y que si logramos control con estos medicamentos probablemente no se deba avanzar más en el proceso terapéutico de tratamiento. Pero si los medicamentos fallan, no se toleran o el paciente persiste con síntomas, existe la posibilidad de intervenciones por el grupo de los electrofisiólogos, que son cardiólogos solo especializados en el tema de arritmias y que pueden mediante procedimientos invasivos como una ablación o algo llegar a tratar y a curar la arritmia en algunos casos. Gracias, doctor. Nos pregunta Alejandra Ramos desde Instagram. ¿Qué hacer cuando se intensifican los síntomas de la disautonomía después de haber tenido COVID? Ok, esas son las cosas que el COVID nos está poniendo digamos, a aprender o a leer o a enseñarnos muchas cosas, y es que de base ya la disautonomía es un tema muy complejo, que es más o menos lo mismo que hablábamos ahora del síncope, y muchas veces estamos viendo que los pacientes que tenían disautonomía o síncope o que tenían presiones arteriales muy bajitas, en la fase de convalescencia y de recuperación del COVID, los síntomas se hacen más severos. ¿Qué hacer? Pues intensificar también las medidas o las estrategias para controlar la disautonomía, una adecuada ingesta de líquido y de sal, el evitar estar mucho tiempo de pie, mantener a la mano en la lonchera frutos secos, mantener una dieta, digamos que ya era muy recomendada y muy adecuada para el manejo de la disautonomía, intensificar esas medidas básicamente. ¿Qué efectos tiene el COVID-19 en nuestro corazón y qué se ha observado hasta el momento? Bueno, lo predije hace un rato, Angélica, que esta pregunta era obligada, y bueno, la verdad es que al ser un virus que genera toda una activación plaquetaria del sistema trombótico y genera una gran inflamación en el organismo, que muchas veces es lo que termina complicando y llevando a la muerte a los pacientes, el COVID puede a nivel cardiovascular generar trombosis, llevar a infarto agudo de miocardio,
presentar muchas veces inflamación del músculo cardíaco, que es lo que se conoce como miocarditis, llevar arritmias también, de todo tipo de arritmias hemos visto, pero digamos pues que es algo que no todo el mundo o todos los pacientes lo van a desarrollar y que todavía no hemos logrado establecer claramente cuáles son los factores de riesgo o qué pacientes van a ser complicaciones cardiovasculares o quienes no. Posiblemente aquel que tenga una cardiopatía o una enfermedad cardiovascular previa esté proclive o propenso a desarrollarla, pero no necesariamente todos la hacen. Gracias, doctor. Nos pregunta Carmenza López desde Facebook. ¿Cuáles son esas actividades que le permiten a nuestro corazón tener una buena salud y mantenerse sano? Bueno, yo creo que en tema de prevención y de promoción de hábitos de vida saludable, yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer a todo nivel, desde la atención primaria, y es concientizar a la gente que pues esto no es como una receta de cocina, de no coma tal cosa, haga ejercicio 3 veces a la semana, sino que realmente, y que no lo haga solo cuando hay una indicación médica, sino que se vuelva un hábito que esté difundido en todo el medio, en toda la sociedad. Ahora hay corrientes y grupos que están promulgando una alimentación muy saludable. El boom y el estallido que tuvo el ejercicio en la población general yo creo que está favoreciendo a esto, pero en términos generales digamos que la dieta, una dieta balanceada, libre de, o muy baja en carbohidratos, con grasas saturadas de origen animal que sean escasas o que sean más bien desviadas hacia las grasas monosaturadas de origen vegetal, y en fin, que cada persona finalmente individualice lo que esté al alcance de sus posibilidades, de todo tipo de posibilidades estamos hablando, porque muchas veces estas dietas también implican un gasto importante, y sumado al ejercicio aeróbico cardiovascular, caminata, elíptica, banda, el que quiera hacer gimnasio, y ya, eso es dependiendo de cada persona lo que le guste y pueda hacer. Así es. Nos pregunta Oscar García desde Facebook. A mí me dio un episodio de osteocondritis por el COVID. Sin embargo, ni mis pulmones ni el corazón estaban inflamados. ¿Esto por qué pasa? Es un diagnóstico diferencial en el dolor torácico. Muchos pacientes llegan a urgencias y pensamos que están infartados y lo que tienen es una inflamación del músculo, del hueso que une las costillas con el esternón, que es el hueso que está aquí en el centro del tórax, y en realidad no es que el COVID solamente se asocia a esto, sino que cualquier infección viral después de un dengue, después de una gripa fuerte, te puede dar inflamación muscular o inflamación en los cartílagos y te puede llevar a un diagnóstico de una costocondritis. Gracias, doctora. Ahora hablábamos de los alimentos y tenemos una pregunta precisamente relacionada a eso, y es ¿cuáles son esos alimentos que me ayudan a tener un corazón sano? Hablando ya de alimentos en particular. Bueno, lo hemos hablado un poquito ahora y es el balance, sobre todo el balance en la dieta entre las proteínas de origen animal, vegetal. No es que no se puedan comer carbohidratos, pero porque es necesario, obviamente toda la fuente de energía proveniente de los diferentes tipos de alimentos, incluyendo grasas, carbohidratos y proteínas, es necesaria, pero pues está claro que no podemos, digamos, hacer una dieta que esté desbalanceada entre una cosa y otra. Las frutas, los vegetales, antes había una dieta que era la dieta DASH, que era la dieta que se le recomendaba a los pacientes hipertensos. Hoy en día, digamos, esa dieta se mantiene vigente, que es alta en vegetales, en frutas, y también se le ha dado mucho enfoque y mucha atención a la dieta mediterránea, que es la dieta alta en grasas de origen vegetal, aceite de oliva, frutos secos, ¿cierto? Y muy rica principalmente en esos alimentos. Gracias, doctor. Nos pregunta Heidi Ford desde Instagram. ¿Hasta cuándo se considera normal tener una frecuencia cardíaca en una actividad física, en este caso el trote? Depende de la persona, depende de su edad, lo que les comentaba ahorita, pero digamos que no hay un rango absoluto universal para todo el mundo. Gracias, doctor. Nos pregunta Milady Núñez desde Facebook. ¿Una niña con foramen oval permeable corre riesgo de complicaciones por COVID? Bueno, es una pregunta buena. Finalmente el foramen oval es digamos, una alteración muy frecuente del corazón, que hasta 1/4 de la población mundial lo puede tener, y es un orificio, un huequito que hay en el corazón que no se cierra
que durante la vida prenatal está abierto y al nacer pues no se cierra, y en realidad esto es un tema de muchísimo debate porque no se ha podido encontrar que esté claramente asociado a ningún riesgo, incluso en la población que no tenga COVID. En la población que no tenga COVID. Entonces sí, la respuesta es no hay realmente una evidencia para considerar un factor de riesgo aparte o adicional. Gracias, doctor. Nos pregunta Juan CH desde Facebook, ¿de qué se trata el mapeo 3D del corazón? Vale, lo que hablábamos ahora de los manejos invasivos que están reservados para los pacientes con arritmias que no han respondido a medicamentos o que tienen cierto tipo de arritmia, cuyo tratamiento es una ablación con un mapeo, que es una técnica pues muy específica en la cual se detalla la zona donde está originándose la arritmia cardíaca. Gracias, doctor. Nos pregunta Isabel Londoño desde Facebook, si se tiene una cirugía de corazón, reemplazo de válvula aórtica y de trasplantes con la biológica, tengo entendido que esta válvula dura de 10 a 15 años. Quiero saber si hay casos donde la válvula biológica dure de por vida y no haya que operar nuevamente. Vale. En realidad la durabilidad de estas válvulas está alrededor de unos 20 años, puede ser un poco menos, un poco más en función de factores propios del individuo, pero en realidad no hay, digamos en este momento, ningún cirujano cardiovascular le va a decir al paciente le vamos a poner esta válvula y le va a durar toda la vida. Obviamente si esto se implanta en un paciente de 65 o 70 años, uno asume que va a ser la válvula que le va a durar para toda la vida, ¿vale? Pero no es correcto decir que hay válvulas en este momento que van a durar más allá de los tiempos establecidos por el fabricante, por el tipo de válvula que se coloca. Vale, doctor, gracias. Nos pregunta Juli Salazar desde Facebook, ¿una persona con marcapasos puede ir al mar o tomar un vuelo? Claro, por supuesto, salvo que sea, digamos, contraindicado por el médico tratante o quien implanta el marcapasos, pero no tendría restricción. ¿Cuáles podrían ser esas recomendaciones para ir cerrando, doctor, que le brindamos a las personas que hoy están conectadas para cuidar nuestra salud cardíaca? Bueno, yo creo que primero tener conciencia que hay unos factores que podemos controlar y modificar y entonces trabajar mucho sobre esos factores, que son la dieta, la actividad física, en general instaurar un estilo de vida saludable, como digo yo, no por un tiempo, ni por una temporada, ni cuando estoy mal o acabo de salir de una hospitalización. Básicamente eso, obviamente todo el tema de consumo de sustancias, de alcohol, cigarrillo, sustancias psicoactivas, pues están claramente relacionados como factores de riesgo cardiovascular. El manejo del peso, evitar estar en sobrepeso, obesidad, está claro que esto está muy relacionado con el riesgo de sufrir un evento también cardiocerebrovascular. Y luego el problema es que tenemos una serie de factores que no conocemos, que son no controlables, como es la genética, que no sabemos quién tiene una predisposición genética a hacer una arritmia, a hacer una muerte súbita, a hacer un infarto a los 40 o 45 años. Entonces pues no nos queda en realidad otro camino que tratar y ser juiciosos con lo que podemos controlar y con lo que es tangible y es manejable. Gracias, doctor. Tenemos dos preguntitas más y es Ana María Ramos desde Facebook, ¿cómo puedo diferenciar un síncope de un desmayo por cualquier otra razón? No, esa pregunta es compleja porque pues en realidad el síncope es un desmayo, es una pérdida del conocimiento transitoria y del tono postural, y luego ya la evaluación posterior es lo que nos va a dar la causa, si fue un desmayo porque, no sé, se bajó la presión, muchas veces se confunde esto con hipoglicemia, es casi que como un acto reflejo de la gente, pero en realidad no es fácil diferenciarlo cuando una persona lo describe. Siempre hay que consultar y evaluar para poder a qué llegar corresponde. A un exactamente. concreto. Nos pregunta Daniela Ramírez desde Facebook, doctor, tengo asma y síndrome de Sjögren. Tengo 26 años, con caminar solo 5 minutos mi frecuencia cardíaca llega hasta 200 y para volver a mi frecuencia cardíaca normal tengo que esperar más de 15 minutos. ¿Es esto normal? Vale. Las enfermedades del colágeno o enfermedades autoinmunes pues muchas veces pueden tener algún grado o se pueden asociar con problemas cardíacos. En este caso pues es una paciente joven que además tiene asma, no sé si utiliza inhaladores para el control del asma, y esto también a su vez
haga que tenga unas frecuencias cardíacas altas. En todo caso, si la frecuencia es alta en ejercicio o con mínimo esfuerzo y la recuperación es lenta, o sea, volver a la frecuencia cardíaca basal se demora, claramente recomendaría que fuera valorada por un especialista. Gracias, doctor. Y ya para cerrar, nuestra última pregunta es de Paula Andrea Madiedo. ¿Qué riesgos representan las bradicardias? Bueno, cerramos con lo que empezamos más o menos, que es el tema de las taquicardias y las bradicardias o bradiarritmias. Vuelvo y digo, depende de los valores de la frecuencia cardíaca, del riesgo individual del paciente y de qué síntomas tenga. Si hay una persona que tiene una frecuencia cardíaca, digamos, baja y le está dando síntomas o repercusiones en su día a día, debe consultar, porque lo que para ti puede ser normal con 60 latidos por minuto, para otra persona con 55 o 56 le puede dar síntomas, le puede llevar a un desmayo, entonces va a ser muy dependiente de cada paciente. De cada paciente. Vale, doctor. Muchísimas gracias por este tiempo, gracias por aclarar todas estas dudas y a ustedes muchas gracias por conectarse a nuestro Doctor Responde. Hasta entonces.